Es curioso cómo lo que se está haciendo es adaptar todo este marco conceptual generado del activismo político, se traslada a la historiografía. El lenguaje para estos historiadores woke moldea el pensamiento y ellos están muy obsesionados con el lenguaje, quieren cambiar la terminología. Pero esto ya lo vemos reflejado en algunos museos como el Museo de América o el Museo de Antropología, donde, por ejemplo, se ha sustituido el término América por el de Abya Yala. El término Abya Yala es un término indianista. Descubrimiento de América ya les parece un término ofensivo, un término colonialista, opresor, y quieren borrarlo del diccionario o que la historiografía empiece a cambiar y que ya no se use ese término. Yo en una ocasión oí a un investigador hablar de que no se puede utilizar el término romanización por las connotaciones colonialistas e imperialistas que tiene, pero el Imperio Romano era imperialista y colonialista, por lo tanto ese término es perfectamente adecuado para definir los procesos de aculturación que siguieron a la conquista romana de ciertos territorios. Eso sería la gallina de los huevos de oro, ¿no? Para imponer una forma de pensamiento a través del lenguaje. Parece como que están abiertos a muchos tipos de verdades, pero luego quieren imponer la suya. Y de ahí ese desquiciado positivismo en redes sociales en las que se están además implementando una terminología surgida del ámbito político, del debate político, como es negacionista o esparcidor de bulos, cuando realmente sobre periodos como la Alta Edad Media la proliferación de distintas interpretaciones es algo lógico e inevitable. Es que esto del opresor oprimido es fundamental para ellos. Además quieren hacer justicia y tienen una lectura presentista del pasado y quieren reescribir la historia. Hernán Cortés se alió con tlaxcaltecas, con totonacas, con huejochingos, que veían quién era el opresor. El opresor era Moctezuma. Se suele tener un doble rasero en virtud del cual ciertas sociedades, todas las atrocidades, se ponen una lupa y se centran los estudios en ella y se magnifican en algunos casos, y mientras que en otras se esconden debajo de la alfombra. Al final lo que nos están vendiendo es un relato de buenos y malos, cuando realmente los procesos de conquista muchas veces son muy similares en las distintas sociedades, ¿no? Es construir nuevas identidades, porque, por ejemplo, ellos, la única identidad que les molesta, creo yo percibo de ese libro al leerlo, es la identidad nacional española. Y el otro día yo escuchaba una entrevista del filósofo José Antonio Marina que decía que lo woke, en vez de aclarar las cosas, las confunde más y que por ello no cumple su función social. Realmente, si te vas a los fundamentos de lo que hoy llamamos wokismo, que es la posmodernidad francesa de los años 60, Foucault, Derrida, Lyotard, su lectura es prácticamente una hermenéutica, porque son textos deliberadamente crípticos que hay que interpretar. Muchas veces emplean una terminología que no se molestan en definir, lo cual hace que el propio marco conceptual sea bastante polisémico. Entonces, yo creo que a muchos intelectuales, a partir de los años 60, todos estos autores les encantaba precisamente porque les permitían dar su propio enfoque, su propia interpretación, como los curas pueden interpretar los evangelios, y al mismo tiempo generar unos textos que sirven un poco para todo, porque una misma cita te puede servir para defender una cosa u otra distinta, ¿no? Pero efectivamente, realmente lo que hace el wokismo entendido es hacer un gran énfasis en los textos. De algún modo se concibe que la realidad humana es una pugna de narraciones o relatos en conflicto, y en esa pugna hay que luchar por establecer lo que llaman la master narrative, o también lo que dice Foucault, ¿no? Un episteme, es un marco conceptual que de algún modo define los límites de lo que tú puedes pensar o no. Esta gente cree que, digamos, el lenguaje condiciona nuestras estructuras de pensamiento. Y yo creo que hay que definir primero qué es lo woke, porque lo woke nace mucho después de estos filósofos que me has comentado, Derrida, o los postestructuralistas franceses, la filosofía posmoderna, pero es que luego también lo woke es un cajón desastre donde confluyen muchas cosas. Por ejemplo, también la escuela de Frankfurt, Habermas, Adorno, Marcuse, Horkheimer, pero también bebe del marxismo y de la dialéctica de Hegel, y muchas veces todas estas cosas no casan muy bien entre sí, por lo que al final es muy confuso y muy contradictorio, porque luego se le intentó dar una pátina intelectual, porque lo woke nace en el contexto de la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Nace para denunciar las injusticias y con un fin, yo creo que loable, pero al final se le ha dado la vuelta
a todo esto y al final, por ejemplo, no se está luchando por los derechos y por la igualdad real, sino que al final todas estas identidades y estas identity politics al final lo que buscan es una batalla para sacar rédito político. Y esto lo vemos también reflejado en la historiografía, donde también seguramente la historiografía que se está haciendo ahora woke, seguramente muchos de ellos no conocen bien este sustrato intelectual y al final es como una filosofía, una mala filosofía de calle para las masas que al final está en mente de muchas gentes, es muy popular entre los jóvenes, pero realmente tampoco podemos decir que esto es el postestructuralismo francés o que es la escuela de Frankfurt. A ver, lo woke significa estar despierto y ser consciente de las injusticias. Entonces, con este cajón desastre terminológico entendemos lo que son las políticas de identidad, que básicamente lo que hacen es trasladar la dialéctica opresor-oprimido de origen marxista a estas nuevas categorías identitarias, como pueden ser la raza, el género y demás. Y eso, su plasmación en la historiografía tiene pues todo este énfasis que se dan ahora a los estudios de género, ¿no? Que muchas veces lo que se hace es presentar o proyectar de forma presentista todas estas ideologías en el pasado, y al final se habla de arqueología queer pensando que, digamos, en la Grecia clásica pues no existían 89 géneros como postula hoy el movimiento queer que nace de Butler en el año 1990, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera es curioso cómo lo que se está haciendo es adaptar todo este marco conceptual generado del activismo político, se traslada a la historiografía. Hoy en día nos están empleando dentro del ámbito arqueológico o histórico una serie de conceptos que no nacen de la historiografía, no nacen de la antropología, no nacen del ámbito de la arqueología, sino que surgen precisamente de este activismo y de alguna manera se están trasladando e implementando, ¿no? Entonces es claramente visible, y esto yo creo que se hace también por el control que tiene la clase política de los medios para financiar proyectos arqueológicos o históricos. Realmente, en cuanto hay una inyección económica a un determinado ámbito de estudios, pues eso se empiezan a aproximar a ellos investigadores casi como por osmosis, ¿no? Entonces yo creo que es bastante artificial y en gran medida yo creo que es una moda que dentro de poco pasará a medida que se va agotando todo esto, pero desde luego tiene una intencionalidad ideológica y no es... Y claramente política, yo creo. De hecho, antes comentabas que el lenguaje para estos historiadores woke moldea el pensamiento y ellos están muy obsesionados con el lenguaje, quieren cambiar la terminología. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Alejandro García San Juan, por ejemplo, propone a la Real Academia de la Lengua cambiar el término reconquista, porque ellos consideran que ese término reconquista es un término nacional católico, franquista, aunque ya sabemos que el término reconquista no nace con el nacionalcatolicismo, sino que surge en el siglo XVIII, aunque ya había un término en la Edad Media, es verdad que es un término anacrónico, pero en la Edad Media tenemos el término restauración, la restauración de la España perdida, que tiene un poco que ver con ese término reconquista, pero también están obsesionados, por ejemplo, con otros términos como el de Abya Yala. Ahora Ernest Urtasun, nuestro ministro de Cultura, por ejemplo, quiere descolonizar los museos y está ahora mismo encargando informes y ver cómo puede meter mano, pero esto ya lo vemos reflejado en algunos museos como el Museo de América o el Museo de Antropología, donde, por ejemplo, se ha sustituido el término América por el de Abya Yala. El término Abya Yala es un término indianista que inventó un tipo que se llamaba Constantino Lima. No lo inventó, él lo oyó en unas islas en Panamá a unos indígenas que decían que a su tierra y a sus alrededores, y que era un término que venía de generaciones atrás, lo llamaban Abya Yala, los indios Kuna. Pero claro, lo que quieren venir a decir es que, por ejemplo, Eduardo Manzano, en su libro España diversa, un historiador importante, dice que nadie con un mínimo de rigor puede hablar de descubrimiento de América. Descubrimiento de América ya les parece un término ofensivo, un término colonialista, opresor, y quieren borrarlo del diccionario o que la historiografía empiece a cambiar y que ya no se use ese término. Pero eso es una tontería, porque el descubrir significa descubrir, que es quitar el velo. Solo se descubre lo que ya existe. A nadie se le ocurre, por ejemplo, decir que Newton no descubrió la ley de la gravedad.
Es verdad que las cosas antes de Newton se caían al suelo, por lo tanto ya existía la ley de la gravedad, pero él la descubre y la enuncia. Y también es Cristóbal Colón el que quita ese velo con ese viaje patrocinado por los Reyes Católicos, porque eso permitió cartografiar todo el continente americano, porque los indios cuna, si tenían ese término en la época prehispánica, que yo lo dudo, no conocían la continentalidad, no conocían que el continente americano estaba en relación con otros continentes, por lo tanto es Colón el que quita el velo, es el que descubre América. Es un término completamente apropiado y el de Reconquista yo creo que le pasa un poco lo mismo. A ver, yo lo que veo es que se está intentando rehacer la historia a gusto de consumidor simplemente manejando el lenguaje. Yo en una ocasión oí a un investigador hablar de que no se puede utilizar el término romanización por las connotaciones colonialistas e imperialistas que tiene, pero el Imperio Romano era imperialista y colonialista, por lo tanto ese término es perfectamente adecuado para definir los procesos de aculturación que siguieron a la conquista romana de ciertos territorios. Al final, ese asalto que se quiere hacer a la Real Academia de la Lengua, que lo único que hace es recoger las acepciones que están en el lenguaje como una creación viva que creamos sus hablantes, pues para esta mentalidad, entre comillas, stalinista, es la panacea, porque es una institución que según su punto de vista define lo que significan las palabras, y eso sería la gallina de los huevos de oro, ¿no? Para imponer una forma de pensamiento a través del lenguaje. Lo que ocurre es que todo esto giro lingüístico tiene realmente sus limitaciones. Se han hecho experimentos con pueblos indígenas de Indonesia o del Amazonas, que ellos efectivamente tienen una serie de palabras en su lenguaje que no existen, pero si les explicas ese concepto ellos lo entienden a lo que se están refiriendo, ¿no? Por ejemplo, indios del Amazonas, estos indígenas, pues tienen en algunos casos hasta 20 términos distintos para las distintas tonalidades de verde o para las plantas que les resultan a ellos más útiles, mientras que las plantas o las especies vegetales que resultan inútiles, pues suelen utilizar términos generales. Las hierbas, esa idea occidental, científica moderna, de crear una taxonomía para cada especie, pues ellos está ajeno a su marco conceptual, pero eso no significa que ellos no sepan la diferencia entre esas plantas. Lo que pasa es que el lenguaje tiene ese carácter utilitario. Sobre el término reconquista, todo este debate en realidad es una lucha por definir la ontología nacional, en qué medida España, la España moderna, es fruto de una cultura latina, cristiana y occidental, o pudo tener también un influjo del mundo musulmán, árabe y oriental. En ese caso, pues aquí lo que tenemos es esa idea de que había una confrontación etnorreligiosa o ese choque de civilizatorio que se da en la península, pues se quiere atenuar, y muchas veces lo que se pretende decir es que un príncipe cristiano de uno de estos reinos podía tener unas relaciones con otro islámico similar a la que podía tener con el resto de estados cristianos peninsulares. Pues que esto no es así, lo cual no significa que no hubiera amistades o no hubiera alianzas o hubiera una real política muchas veces que te interesa pactar con el otro, no religioso, pero en la península ibérica durante el medievo la frontera por antonomasia era la que separaba el mundo cristiano del dar al islam. Entonces esto no deja de ser un wishful thinking que no soporta la más mínimo análisis crítico, y a veces se pierden en cuestiones terminológicas de que si para la conquista musulmana el término invasión o conquista es más acertado, y todas estas cuestiones que en otros ámbitos de la historia militar no se plantean, o solo se plantean en la conquista de América. Me está recordando la invasión de América de Antonio Espino, o bien de la conquista musulmana o la reconquista, porque son los que tienen una mayor carga ideológica que se puede vincular con la política contemporánea. Es que el movimiento woke lo ve todo en términos de relaciones de poder, que esto era algo que decía Foucault. Creen que el poder o las élites han construido la verdad y que la verdad tiene muchas capas, y entonces lo que hay que es diseccionar esas capas, y los textos que nos han legado los clásicos se le puede dar la vuelta y ver otras realidades. Es verdad que la realidad está llena de grises y que no siempre es blanco y negro, pero realmente estos historiadores woke intentan darle la vuelta siguiendo un poco las teorías de la Academia Francesa, y parece como que quieren ser más diversos, que quieren aportar más al debate. Parece como que pueden ser en un principio incluso más tolerantes y abiertos al diálogo. Sin embargo, luego yo me doy cuenta de que son
profundamente dogmáticos e intolerantes, porque luego parece como que están abiertos a muchos tipos de verdades, pero luego quieren imponer la suya. Y luego tenemos cosas como la cultura de la cancelación, donde te censuran o te llaman negacionista, tonterías de estas, y entonces te intentan atacar e imponer su verdad, y siempre conforme a una agenda ideológica muy determinada. A ver, yo creo que es que toda esta visión posmoderna tiene implícito un relativismo epistémico que es muy difícil realmente llevar a la práctica, porque si, digamos, cualquier texto es un discurso, una visión particular y subjetiva de la realidad, entonces ¿para qué estudias una carrera? ¿Para qué estudias un máster, un doctorado? Entonces, si al final todo lo que vayas a escribir tú sobre el pasado pues tiene el mismo valor que una novela de Corintellado, y de ahí que se dé esta paradoja. Por un lado, defensores de este relativismo epistémico, de que todo es discurso, pero te lo aplican a ti, pero no a ellos. Ellos están diciendo... Siempre el doble rasero. Ellos están diciendo la verdad, y de ahí ese desquiciado positivismo en redes sociales en las que se están además implementando una terminología surgida del ámbito político, del debate político, como es negacionista o esparcidor de bulos, cuando realmente sobre periodos como la Alta Edad Media la proliferación de distintas interpretaciones es algo lógico e inevitable. Yo tengo amigos historiadores que tienen visiones distintas o interpretaciones distintas a una misma fuente, y eso no significa que estén esparciendo bulos o que sean negacionistas, porque hay que respetarlo, y lo que tú tienes que tratar de imponer o difundir tus opiniones en base a argumentos, además, porque muchas veces son fundamentalistas científicos. Tú no hablas desde el rigor, yo hablo desde el academicismo o desde la ciencia. Yo tengo un método historiográfico infalible, y tú no estás siguiendo este método. Y luego son academicistas, pero por ejemplo a la Academia de la Historia, a la Real Academia de la Historia, la consideran un búnker franquista. O sea, tenemos chorradas de esas continuamente, y eso lo vemos continuamente en los historiadores woke. A ver, yo creo que hay un continuo asalto a toda institución que no esté dentro de sus esquemas mentales, y si la perciben como algo que está ajeno a su ideología, pues de ahí este tipo de cuestiones. Pero antes he mencionado una cosa que a mí me parece bastante interesante, que es, ya estamos partiendo de partida que las relaciones entre individuos se basan en esa dicotomía opresor-oprimido que tiene un origen marxista y a su vez hegeliano, ¿no? En la fenomenología del espíritu, de la relación entre amo y esclavo, ¿no? Entonces, para mí eso es una visión extremadamente pobre y simplificadora de las relaciones entre categorías, ¿no? Por ejemplo, Irene Montero se considera a sí misma una mujer oprimida, o Yolanda Díaz una persona oprimida por ser mujer, pero realmente ¿qué condiciona más su experiencia vital? ¿El hecho de ser vicepresidenta del gobierno o ministra, o ser mujer, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que un obrero de la construcción, simplemente por sus genitales, pues está en una posición de dominación sobre ella, que es la vicepresidenta o la ministra, o exministra en este caso ya. Entonces ahí ya estamos partiendo de una visión extremadamente simplificada de la realidad, ¿no? Recientemente en una monografía se comentaba que había que de alguna manera reivindicar el pasado islámico, porque los musulmanes pues son una minoría oprimida, pero claro, Abderramán III, que vivía en Medina Zara, un complejo palaciego con 6.000 esclavas sexuales, y que era la mayor soberano y más poderoso de su época, y que sometía a todos los estados peninsulares en base a campañas militares brutales, realmente era un ser oprimido y formaba parte de una minoría oprimida. Pues desde su punto de vista sí, porque se aplica como una visión esencialista, según la cual pues la condición que pueden tener los musulmanes dentro de la España contemporánea se está aplicando a esta persona de forma acrítica, ¿no? Y al final es curioso, porque todo este pensamiento poscolonial, esta crítica poscolonial que surge para estudiar pues, el colonialismo europeo sobre los países musulmanes, también se le lleva al Andalus, cuando en ese momento quienes eran la potencia colonial eran los árabes, ¿no? De alguna manera se critica el esencialismo a la hora de proyectar hacia el pasado nuestras nociones nacionalistas modernas, y eso es cierto que es criticable, pero es que ellos lo están haciendo también con otras categorías identitarias. Sí, sí, es que esto del opresor oprimido es fundamental para ellos. Además quieren hacer justicia y tienen una lectura presentista del pasado y quieren reescribir la historia. Y entonces esto que comentas de Al-Ándalus también ocurre en la conquista de América. En la conquista de América también ven al Imperio Español como el hacedor de todos los males, como si España hubiese ido
a América solo a matar, a violar. Bueno, yo vi una entrevista del Museo de América, ya con Ernest Urtasun a la cabeza, en la que una chica decía que, bueno, que España había llegado a América y que era el hombre blanco opresor y que lo que hizo es un genocidio en América. Aplican ese término genocidio, que es un término contemporáneo, realmente anacrónico porque lo inventa un jurista polaco, Rafael Lemkin, para hablar del genocidio nazi, de la solución final, pero es una categoría fundamentalmente contemporánea. Pero es que un genocidio es un exterminio sistemático y deliberado. Y deliberado, esto es muy importante por razones de raza, de religión, políticas. Pero eso no ocurrió en América. En América es verdad que se cometieron atrocidades, atropellos, obvio, como en cualquier conquista. Fue una conquista violenta, pero también hubo muchas otras cosas, como el mestizaje, también se construyeron infraestructuras, catedrales, acueductos, y las sociedades indígenas también participaron de esa conquista, que muchas veces se obvia. Hernán Cortés se alió con tlaxcaltecas, con totonacas, con huejochingos, que veían quién era el opresor. El opresor era Moctezuma, que tenía sojuzgados y oprimidos a todos los pueblos tributarios de alrededor de Tenochtitlán y del Valle de México. Entonces muchos se quisieron aliar con Cortés y le vieron casi como un libertador para deshacerse de Moctezuma. Y lo consiguieron, y luego muchas veces Cortés a la nobleza indígena que se había aliado con él les concedió prebendas y mercedes. Es decir, esto del genocidio además es una estupidez, porque es verdad que hubo un descenso poblacional enorme cuando llegaron los europeos. En América había a lo mejor 10, 15 millones de habitantes, no 90 o 100 como suelen decir algunos, y es verdad que hubo un descenso poblacional enorme, pero no tuvieron la culpa los españoles, tuvieron la culpa las enfermedades como la viruela. También ese descenso poblacional tuvo que ver no solo con las enfermedades, sino también con la guerra, pero en mucha menor proporción, también con los trabajos forzados en las minas, con el régimen de encomienda, régimen que, por cierto, se acabó suprimiendo con las leyes nuevas de 1542. Pero es que además el régimen rector de la conquista de América fue el mestizaje. Fernando el Católico dio orden de que se mezclaran con los indígenas, cosa que no sucede en otros tipos de conquista. Y además, Isabel la Católica fue muy clara. Por ejemplo, en su testamento en 1504, ella decía, y siempre tuvo esa visión, de que había que proteger al indígena, porque los indígenas eran sus súbditos y que no se les podía esclavizar. De hecho, en su testamento dice: no consientan, den lugar que los indios, vecinos y moradores de dichas indias y tierra firme, reciban agravio alguno, y en sus personas y bienes más mando que sean bien y justamente tratados. Más allá de hechos concretos, yo lo que veo que en general se suele tener un doble rasero en virtud del cual ciertas sociedades, todas las atrocidades, se ponen una lupa y se centran los estudios en ella y se magnifican en algunos casos, y mientras que en otras se esconden debajo de la alfombra. Entonces al final eso genera una visión dicotómica, una visión muy sesgada, que está destinada en última instancia a construir una serie de categorías morales. Al final lo que nos están vendiendo es un relato de buenos y malos, cuando realmente los procesos de conquista muchas veces son muy similares en las distintas sociedades, ¿no? Realmente a ningún imperio le interesaba exterminar a la población porque eso suponía una reducción de ingresos fiscales y de mano de obra. O sea, los genocidios sí que podían existir durante la prehistoria, porque lo que hacía muchas veces una tribu era exterminar a los hombres y quedarse con las mujeres y los niños. Pero digamos que en general yo lo que veo y me llama la atención bastante es esto doble rasero. En mi ensayo Espada, hambre y cautiverio es algo que destaco porque la conquista islámica de Hispania pues se había presentado siempre como una concatenación de pactos o una transferencia de soberanía pactada, como dijo un investigador, y eso es para mostrar una versión edulcorada de la presencia islámica en la península. También ese sesgo se proyecta cuando hablamos de los 3 siglos de presencia o de dominio español sobre América. Solamente se suele hablar de las primeras décadas
décadas y no se habla de otros procesos, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos del Imperio Romano, es indudable que las conquistas fueron brutales, pero también hablamos de los grandes logros de la civilización romana, la construcción de obras de ingeniería, que es cuando hablamos del califato, pues lógicamente hablamos también de Averroes y todos estos grandes intelectuales, sus logros constructivos notables, pero no nos centramos solamente en los momentos de la conquista, pero yo lo que veo es que hay un foco y un sesgo que cuando se habla de España y América simplemente se centra uno en las primeras décadas donde se cometieron pues ciertamente actos brutales asociados a la conquista y al mismo tiempo se pone énfasis en esos aspectos, pero no por ejemplo en las alianzas cuando fueron fundamentales para Cortés. Realmente cuando asedia Tenochtitlan el 90 y tantos % de sus tropas eran pues eso, tlaxcaltecas, totonacas, como ha señalado. Y luego muchas veces se obvia también el tema de los indígenas, el tema por ejemplo de los sacrificios humanos y a las sociedades indígenas se las presenta como casi angelicales, idílicas, que vivían en un Edén primigenio, en una especie de Arcadia feliz, eran sociedades comunales, muchas veces se proyectan los valores del marxismo, y que eran sociedades que no estaban corrompidas y que llegan los malditos españoles, crueles, fanáticos, intolerantes y arrasan con todo. Y eso es una lectura totalmente maniquea y presentista y absurda, porque además las sociedades indígenas pues, también violaban, también se hacían la guerra entre ellas. No es una sociedad indígena homogénea, sino que había un montón de tribus, desde Tierra de Fuego hasta Alaska, o sea que... Y además, estas sociedades indígenas cometían también todo tipo de atrocidades, por ejemplo, el canibalismo o los sacrificios humanos, por lo tanto, presentarlas como angelicales y a los españoles como los malos, pues la historia no hay que mirarla con encono sectario, sino un poco intentar comprender el pasado y no proyectar los valores del presente. A ver, yo lo que creo que en general toda esta historiografía, primero marxista y después posmoderna, lo que tiende es a crear paraísos perdidos. Realmente, por ejemplo, a partir de los años 70 se tendió a ver la conquista islámica en términos de la evolución marxista del sistema feudal al sistema capitalista, que a su vez evolucionaría hacia un sistema comunista, ¿no? Entonces, Marx lo consideraba inevitable. Entonces, el hecho de que al Andalus se le viera como una sociedad tributaria mercantil en contra de la feudal cristiana, que su base económica serían alquerías de propiedad comunal de cada segmento tribal y al mismo tiempo se veía de forma muy idealizada esta sociedad tribal como muy igualitaria, cuando realmente no es así, pues ves que están proyectando, pues están construyendo una utopía marxista realmente. Pero esto ya pasa a todos los niveles. Por ejemplo, a raíz de la obra del antropólogo Jacob Bachhofen en el siglo XIX, Das Mutterrecht, el derecho materno, pues se postuló que antes de la llegada de los indoeuropeos existía una especie de matriarcado primigenio, que Bachhofen no lo veía de forma idílica precisamente, pero esto ha tenido una cálida acogida dentro del feminismo moderno. Entonces, al final lo que se pretende demostrar que estas sociedades del pasado, de la prehistoria, pues eran como una especie de Arcadia matriarcal feliz y es una proyección de todos estos valores de la posmodernidad que al mismo tiempo tienen ramificaciones porque en los años 20 del siglo pasado una investigadora, Margaret Murray, identificó la brujería como un movimiento feminista o protofeminista emancipador de la mujer vinculado a esta religión matriarcal primigenia, ¿no? Entonces eso ha tenido una cálida acogida también en todo este feminismo posmoderno, de tal manera que ahora pues las brujas son básicamente ese movimiento protofeminista y ahí tienes a Angela Rodríguez Pan hablando de que eran aborteras y demás. Donald Trump, la administración Donald Trump ha dicho que quiere acabar con lo woke. Yo, la verdad es que creo que es bastante difícil, a no ser que quieras hacer lo mismo que hacen los woke, que es intentar cancelarte y censurarte. Yo creo que el debate de ideas es muy bueno que exista en las sociedades abiertas. Lo único que a mí me gustaría es que todos estos proyectos woke no estuviesen regados de dinero público y otros proyectos que a lo mejor son igualmente interesantes o mucho más, porque esto está ocurriendo y además en las universidades yo creo que hay una especie de miedo a postularte
como contrario a estas tesis woke, porque enseguida te señalan y creo que existe cierto miedo y eso lo que acaba es por restringir que salgan tesis doctorales de otros tipos y al final lo que restringe es un abanico de posibilidades y de que salgan otras investigaciones. Yo creo que hay miedo en la universidad. ¿No te parece a ti? A ver, hace poco recientes estudios se habían determinado que el 70 y tantos % del profesorado de las universidades estadounidenses, que son privadas, pues está formado por gente que se declara abiertamente de izquierdas. Yo no veo eso tanto un problema en sí mismo, sino una progresiva radicalización y sobre todo de los postulados y sobre todo también en el hecho de que esto se haya convertido en una especie de activismo. Realmente, sobre todo a partir del 11 de septiembre, por ejemplo, todos los estudios que vienen de la anglosfera centrados en el medievo hispano suelen estar muy enfocados a extraer unas moralejas al servicio de que el modelo multicultural puede ser viable y se presenta al Andaluz como una especie de paraíso perdido o de paradigma. Entonces, cuando la aproximación de un investigador a un periodo es mero activismo, pues ya es un problema, ¿no? Y eso se ve en muchos de estos ensayos, que el último capítulo suele ser Lessons from History. Sí. Entonces ya ves prácticamente que se han conformado los hechos clarísimamente para extraer una determinada moraleja y ahí hay un problema. Luego, más allá de eso, de que un tío sea de izquierdas o derechas, a mí personalmente me da igual porque siempre hay unos hechos y hay una información que es insoslayable. Y otra cuestión, además, es, por ejemplo, que yo noto mucho es que casi todos los departamentos de estudios de Oriente Medio, del mundo islámico, están financiados por petrodólares, por dinero catarí, saudí y demás. Y eso también, evidentemente, condiciona enormemente el discurso histórico que surge de estas universidades, porque al ser privadas depende de financiación privada en muchos casos. Dentro de algunos historiadores y arabistas en España se empieza a impregnar discursos que son específicamente asociados al discurso histórico nacionalista marroquí, y eso es algo que me llama bastante la atención, por ejemplo. Sí, y de hecho, por ejemplo, volviendo al libro de España Diversa de Eduardo Manzano, el que decía que nadie con un mínimo de rigor puede hablar del descubrimiento de América, ese libro se queja de que la derecha ha conseguido construir un relato nacional, sin embargo, como que la izquierda todavía no lo ha conseguido. Y entonces propone esta tesis de una España diversa, casi multicultural, una España abierta, e intenta convencer a la progresía de que eso es una España deseable, pero en el fondo también lo que está haciendo con ese libro es construir nuevas identidades, porque, por ejemplo, ellos, la única identidad que les molesta, creo yo percibo de ese libro al leerlo, es la identidad nacional española. Sin embargo, al decir que España es diversa y que existen otras identidades, eso lo que está fomentando es el relato nacionalista periférico. Está dando alas al nacionalismo catalán, al vasco, al gallego, incluso al andaluz. Yo lo que veo es que todos los países son diversos. Es más diversa que Italia, por ejemplo. ¿Por qué ese énfasis de la izquierda española en la diversidad, cosa que no, por ejemplo, no hace la izquierda italiana? Yo creo que la izquierda ha llegado a la conclusión que la única forma de estar en el gobierno es con el apoyo de los partidos nacionalistas y de esa manera pues está de algún modo impregnando su propio discurso histórico sobre el pasado. Y lo que señala Manzano en una entrevista es precisamente que lo que acabas de señalar, ¿no? que él sentía que la izquierda no tenía un discurso, un relato nacional, pero claro, eso se debe a que la izquierda está más interesada en deconstruir el relato nacional tradicional, pues con estos cuestionamientos, conceptos como reconquista, descubrimiento y demás, más que en construir un relato sobre cualquier otra cosa. Pero es algo curioso porque ocurre mucho, que cuando hablas de España antes de la edad contemporánea, te acusan de nacionalista, es que estás hablando, es que España no existía. ¿Cuántas veces me he encontrado yo en Twitter cada vez que he hablado de la España de los Reyes Católicos? No, España no existía. No, claro que existe España y existe España en la Edad Media. Armando Vesga te dirá también que España, Hispania, existe en época romana, por supuesto, pero lo que no existe es la nación
moderna, no existe la España política, lo que surge con los movimientos que ocurren a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, que surgen las naciones contemporáneas, surge el nation building en muchos países y ahí estamos hablando de la nación política. Pero también existe la nación histórica y existe España antes de 1812, como sitúan muchos con la Constitución de Cádiz. Partimos de la base de que la crítica se habla de esencialismo en el sentido de una noción de que existe un carácter español inmutable y prolongado en el tiempo hacia atrás a lo largo de los siglos, y que eso evidentemente no es así, pero lo que está haciendo ahí Manzano es una visión esencialista, según la cual la esencia de España sería la diversidad. Claro, él cuando está hablando de que los pueblos prerromanos eran diversos, pues básicamente está diciendo que si España hoy es diversa es porque en la Edad del Hierro había diversidad. Es imposible construir lo que él quiere, un relato nacional o un relato histórico español, entre comillas, sin caer en este tipo de cuestiones. Entonces, claro, allí entra una contradicción en sí misma, o de construimos Hispania que no existiría antes, en cuyo caso es imposible establecer un relato de ningún tipo, o bien queremos construir ese relato en el que queremos ver una constante histórica que sería la diversidad, en cuyo caso ya tenemos que caer en esencialismos como está haciendo ahí Manzano, y yo quiero recalcar que es un investigador que para mí es una persona muy admirable porque es un grandísimo historiador. Pero bueno, a mí me echaron en cara que uno de los primeros libros de Academia Play, que era de Historia del Segundo, concretamente de Historia de España, la historia de España como nunca antes te la habían contado, empezásemos en el libro en la prehistoria. Bueno, eso son 100 capítulos, empieza en la prehistoria y termina en el siglo XX. Pero me echaban en cara de, oye, es que este libro no puede empezar en la prehistoria porque España no existía en la prehistoria. No, hombre, claro, pero estamos hablando de los orígenes de la historia de España, y creo que sí que te puedes remontar perfectamente a la prehistoria, como este libro clásico de España, 3000 años de historia. Sin embargo, luego estos que te acusan de eso, por ejemplo, el historiador Puto Miquel tiene un libro que es Desviados, sodomitas y desviados, la historia de España desde Atapuerca hasta nuestros días. Y hace lo mismo, en el fondo. Eduardo Manzano también empieza en Roma, entonces... No, lo hace peor porque ya si estás hablando de Atapuerca ni siquiera estás hablando de homosexualidad entre homo sapiens. Pero bueno, realmente no, es imposible. Es que es incongruencia pura, porque yo creo que lo woke es un atentado contra el sentido común más elemental, porque es que te hacen trampas continuamente. De todos modos, yo no soy muy partidario de usar woke, es un término coloquial. Posmoderno. Es verdad que es una etiqueta lo de lo woke y ahí caben muchas cosas. Yo no diría que Eduardo Manzano es woke. No. Podría etiquetarle un autor de izquierdas. Pero nos entendemos con lo woke, sabemos más o menos lo que estamos hablando, pero es verdad que es un cajón desastre donde confluyen muchas cosas. Confluyen muchas cosas y no podemos etiquetar tan a la ligera. De hecho, a nosotros nos molesta cuando nos etiquetan de nacionalcatólicos. Tú y yo, que además somos ateos, por ejemplo. Pero... sí, a ver, yo lo que veo que woke puede ser un término útil para hablar de toda esta ideología a nivel popular, lo que se transmite en BuzzFeed, en todos estos... Playground, Playzeta, Inés Hernán, y toda esta visión, el condensador de flujo en la... Toda esta historia pop o esta ideología más popular. Pero bueno, yo en general sí que veo que toda esta corriente tan crítica de la historia española muchas veces es una amalgama sin demasiada consistencia, ¿no? Muchas veces caen en lo que Santa Marta definió la España de Rödinger, ¿no? Sí, España no existe para lo bueno, pero sí existe para lo malo. Para lo malo, ¿no? Ese carácter nacional español cainita que surge de todo el regeneracionismo de principios del siglo XX, pues quieres explicar lo que ocurre en el reino visigodo en base a eso, ¿no? Sí. Entonces, sí, esencialismo, pero simplemente para lo malo. Pues sí, lo que dice Javier Santamarta, nuestro amigo Javier Santamarta, es muy gracioso, esto de la España de Schrödinger, porque parece como que España es mala cuando les interesa. Incluso a ellos no les gusta, como decía antes, hablar de una España anterior a la época moderna, a la época contemporánea, concretamente, siglo XVIII, XIX. Ellos piensan que España nace ahí, que antes no hay nada, que no existe España, básicamente. Entonces, pero es muy gracioso cuando luego, es que la Inquisición española, qué mala fue la Inquisición española, qué horror. Pero claro, no habíamos quedado que España no existía, pero es que los historiadores woke te acusan de cosas
muy absurdas. A mí me ha llegado a pasar de todo. Por ejemplo, puto Miquel me hizo un vídeo intentando desarmar mi libro, un vídeo de 1 hora. Bueno, todo lleno de trampas, un cherry picking ahí interesadísimo. Y me venía a decir como que usaba la palabra moro y que la palabra moro es ofensiva. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Tú te has ido a una crónica medieval? Una crónica medieval habla continuamente de moros. Los moros son los mauras. Y claro, es que te tienes que descojonar de risa. Perdón, pero es que es absurdo. O sea, ¿cómo que moros? Tú te vas a la batalla de las Navas de Tolosa, la arenga que da Alfonso VIII en Toledo, y dice, los moros entraron en nuestra tierra y nos la arrebataron y ahora nosotros marchamos, tal. Bueno, está hablando de moros. O sea, es que moros no es una palabra ofensiva, pero es que también me han pasado cosas ridículas, como por ejemplo en el primer libro, que al final tengo un apartado con frases de personajes históricos y me dicen, es que tienes a más hombres que a mujeres, a lo mejor aparecen 300 personajes, no sé. Me dice, es que hay muchos más hombres que mujeres. Y, hombre, sí, claro, sí, obviamente, es que hay más personajes históricos hombres que mujeres importantes. Dime cuáles son las filósofas griegas importantes. Entonces, por ejemplo, hago una selección de filósofos, pongo a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. ¿Hay filósofas griegas de esa importancia, que hayan sido tan importantes para la humanidad? Entonces es que estamos en estas tonterías de las cuotas, que al final es que llegamos al ridículo y al disparate. A ver, por un lado estamos viendo continuamente cómo se utiliza todo esto para poner el punto de mira sobre una persona, pero cuando un investigador de su cuerda o su afinidad personal hace lo mismo, no se aplica ese mismo rigor, ¿no? Pero también lo que hay es, yo veo ahí con esa visión feminista también una incongruencia, porque por un lado están afirmando que las mujeres habían estado marginadas de la educación, pero por otro lado, cuando haces una lista de grandes autores o grandes pensadores y hay menos mujeres, pues lo critican, ¿no? ¿En qué quedamos, no? Si las mujeres han estado marginadas, no puede haber tantas filósofas como filósofos. Si estudiar la historia de la mujer es fundamental, y nadie lo niega, pero es que llegamos a extremos ridículos como eso de que te acusen de machista. A mí, por ejemplo, yo iba a dar una charla en la Universidad de Salamanca, que me invitó una asociación. Lo anunciaron a bombo y platillo en Twitter y de repente me llegaron unos tipos diciendo que yo era un supremacista blanco, que era misógino, que era antifeminista, que era un defensor del genocidio en Abya Yala, esta palabra que he comentado antes. ¿Y sabes lo que pasó? Que la asociación se achantó y dijo, oye, bueno, es que no queremos armar ningún revuelo, entonces creo que lo vamos a dejar de lado, no vas a dar la charla. Me mandaron un mail y digo, bueno, o sea, al final os habéis plegado a estos tipos radicales que me han intentado y al final lo consiguieron y no di la charla. Me pareció una auténtica aberración. A ver, yo creo que todas estas acusaciones de machismo son interesadas y solo hay que ver la actualidad moderna cuando todo este flagelo de acusaciones de machismo ha procedido de un partido que ha sido fundado por una tríada de depredadores sexuales, ¿no? Sí, eso es otra. Entonces, al final, bueno, reencauzando la cuestión, yo creo que en los últimos 10 años ha habido una gran tendencia al revisionismo que no obedece a que se hayan depurado los métodos de investigación ni que hayan habido nuevos aportes de información que te permitan hacer una reescritura importante de la historia, y que esto obedece claramente al clima ideológico moderno, ¿no? Y es una cuestión, pues por ejemplo, yo me he encontrado continuamente haciendo mi labor de divulgación de mi ensayo Espada, Hambre y Cautiverio, como todos los seguidores de Emilio González Ferrín pues te están continuamente atacando y son una serie de negacionismo de la conquista islámica que tiene infinidad de ramificaciones. Fundamentalmente lo que hay ahí es un intento de imponer una serie de ideas a través de la coacción en redes sociales, y esto tiene una finalidad claramente ideológica. Por un lado puede obedecer de esta visión postmoderna de presentar a un al-Ándalus pacífico e idílico, por otro lado puede obedecer a grupos islamistas o de conversos que quieren también presentar a un islam pues tolerante en contraste con los reinos cristianos genocidas
conocidas, o bien pues del andalucismo. Y curiosamente hay como una especie de sinergia de todas estas corrientes. Por ejemplo, recientemente en YouTube se ha detenido por apología del yihadista a un youtuber que dirigía La Última Medina, que era un canal al que yo llegué de YouTube. Yo llegué porque encontré, llevaba historiadores como Daniel Gil Benumella o Emilio González Ferrín, y es curioso ver cómo de algún modo se produce una sinergia entre el pensamiento andalucista o progresista con el yihadista, y entonces ahí ya tienes un problema. Es que es curioso cómo se produce esto que escuchamos en una charla que estaba contigo en las Jornadas de la Leyenda Negra organizadas por Javier Santamarta. Carlos Leáñez, creo que se llamaba, dio una charla de cómo esta posmodernidad intenta anular a lo mejor 300 años de pasado hispánico, no se siente representado en nada de eso, aunque hable en español y aunque su cultura sea meramente cristiana y bueno, pues sean occidentales, porque los hispanoamericanos son occidentales. Pero se sienten representados y atraídos y creen que su legado es ese paraíso perdido. Luego llega el infierno que es la época hispánica, y luego, después de ese infierno, llegan unos libertadores y vuelven a recuperar ese pasado perdido. Claro. Y eso ocurre también con Al-Ándalus, y entonces como que se quieren reivindicar en culturas perdidas. En este caso la cultura prehispánica o la cultura andalusí, o también sucede con culturas asiáticas, todo menos la cultura occidental. Hay una negación de la cultura occidental, como que la cultura occidental es el principio de todos los males. A ver, hay dos cuestiones. Por un lado, muchas veces, como ya he dicho antes, todos estos proyectos políticos se basan en la restitución de un paraíso perdido, claro, eso, la fase previa es adulterar los hechos históricos. Existen muy pocos proyectos políticos que realmente no pasen de un modo u otro por la restitución de estos paraísos perdidos, y además yo creo que con toda esta posmodernidad, esta visión tan antioccidental, es porque realmente ellos lo vinculan la cultura occidental de forma ineludible con el capitalismo y con la democracia liberal, ¿no? Entonces, al final, curiosamente, todas estas sociedades indígenas, a través de este prisma indigenista, son colectivistas de algún modo, comunistas e igualitarias, y ahora quieren pues, que incluso sean pues, LGTBI respetuosas y tal. Es bastante curioso. Es verdad que la izquierda, tras la caída del muro y el colapso del bloque soviético, se tiene que reinventar. Entonces cambia esa lucha de clases por otro tipo de luchas. Y, por ejemplo, ahí tenemos la lucha hombres contra mujeres. Nos quieren enfrentar y polarizar y enfrentar a los hombres contra las mujeres para de ahí sacar rédito político. A río revuelto, ganancia de pescadores. El hombre negro contra el hombre blanco. Las identidades de género, también confrontarlas. Pero también el hombre contra la naturaleza. De ahí tenemos todos los postulados climáticos y aberraciones como Greta la Majareta o Greta Thunberg. Tenemos también incluso el hombre contra la fauna, que tenemos las teorías animalistas desquiciadas, o los turistas contra los locales. Al final, todos son luchas, todo es división y polarización, y de ahí saca rédito. De hecho, a los marxistas clásicos les molesta mucho que a todo esto que llamamos ideología woke se llame marxismo cultural, porque ellos piensan que todo esto de las identity politics no tiene nada que ver con el materialismo marxista. Y es verdad que tienen bastante razón. De hecho, si Marx levantase cabeza, yo creo que a lo mejor diría, pero ¿qué es toda esta aberración? No lo sabemos. Somos muchas veces divisiones artificiosas, y si esto ya es artificioso al hablar en presente, cuando esto se traslada al pasado, a nuestras visiones del pasado, es muchísimo más, porque muchas veces, claro, todas estas categorías identitarias no tienen sentido en la Alta Edad Media, ¿no? Sí. O trasladar. Bueno, hay un libro ahora que es El sexo en tiempos del románico, de Isabel Mellén, que trabaja y que colabora en la 5ª temporada del Condensador de Flujo, que el Condensador de Flujo es un programa, para quien no lo sepa, de la coproductora de Contreras, a quien se han cargado. Gurlian se lo ha cargado, lo ha decapitado. No sabemos si va a haber más temporadas del Condensador de Flujo, pero yo pienso que es un programa del régimen. O sea, es colar todo, desde la historia, desde la divulgación histórica, un montón de inputs que le gustan al régimen sanchista.
Y por eso yo creo que todo el plantel de historiadores que aparecen en ese programa son de izquierdas, woke, llamémoslo como quieras, pero no verás a nadie, a ti y a mí no nos van a invitar jamás. Y bueno, esta historiadora Isabel Mellén del Sexo en tiempos del románico viene a decir, yo publiqué un artículo en The Objective, que casi como también que el románico era una época de libertinaje sexual y lo analiza con los tímpanos de las iglesias románicas, tal. Es todo un disparate de tal calibre. Claro, lo que viene a decir es como que llegó luego la iglesia tal y cercenó todo ese clima de libertad sexual que había tan fantástico. Claro, la maldita iglesia llegó ahí y acabó con todo. Esa es la tesis, básicamente. Hay que leer entre líneas. Es un libro farragoso, mal escrito, pero bueno. Según el Liber Judicium, el castigo por sodomía era la castración, ¿no? Entonces, y sin antibióticos en la época dudo que muchos sobrevivieran, ¿no? Volvemos a lo mismo, a presentar paraísos perdidos, ¿no? Entonces, claro, si tú presentas que esta noción desarrollada por Judith Butler en los 90 de que el sexo no existe, sino que es todo género, que es una construcción social y que puede haber muchos géneros, pues en consecuencia, claro, esto tiene que haber existido siempre, no solo ahora. Sí, claro. Entonces necesitas buscar marcos históricos donde estas realidades se plasmen y de ahí que se acaban haciendo unos ejercicios de proyección increíbles. Las relaciones homosexuales no estaban bien vistas. No estaban bien vistas. No. O sea, por mucho que Isabel Mellén nos cuente lo dentro en la Grecia clásica, o por lo menos en Ática, Atenas, donde se conoce mejor, estaba muy asociado a la pederastia, existía el rol del erómeno y el erastés, que el adulto pues tutelaba le tutelaba al joven hasta que le crecía el vello facial, y era como una especie de padrino, le entregaba armas y no siempre tenía que haber una relación sexual de por medio. Entonces el sexo homosexual entre adultos estaba mal visto, y en Roma, por ejemplo, el que era la parte pasiva sufría un escarnio social, ¿no? Es por eso a Julio César sus enemigos le llamaban la reina de Bitinia, por una relación que habría tenido, y al propio Augusto su hijo adoptivo, las malas lenguas decían que a cambio que le hiciera hijo adoptivo, pues tuvo que ofrecerse sexualmente al sátiro calvo, ¿no? Entonces, no estaba bien visto y existía una fuerte jerarquía social. Claro, querer trasladar nuestra visión que podemos tener hoy sobre la homosexualidad a estas sociedades siempre es un ejercicio de presentismo que también se produce entre relaciones homosexuales, porque esa relación romántica que podemos ver en películas sobre la Grecia antigua no existía. La mujer estaba recluida en el cinegeo y en la mayoría de sociedades griegas no pintaba nada, ¿no? Entonces, es una reescritura de la historia constante y una reelaboración totalmente espuria, y siguiendo con el condensador de flujo y con el system, lo que nuestro amigo Pedro Herrero llama el system Contreras. No sé si has visto los vídeos del system Contreras. Sí. Pedro Herrero es muy gracioso y lo cuenta muy bien. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas? El barroquista, tú has escrito además una novela sobre ello, habla del saco de Roma, y entonces en una presentación, creo que no salió en el programa, pero en una especie de promoción que salió en Twitter, él venía a decir que cuando se produjo el saco de Roma y llegaron ahí los soldados españoles a Roma, saquearon Roma y se acabó el Renacimiento. Ya no hubo más Renacimiento, ese periodo tan bonito y tal, ese paraíso que era el paraíso renacentista donde resurge la cultura clásica. Llegan los españoles y acaban con ello. Y bueno, Alberto Garín ha estudiado, que eso es un disparate, tiene unos vídeos en su canal muy buenos, y tú has estudiado sobre eso porque acabas de escribir una novela sobre el saco de Roma. Sí, eso es curioso porque yo en un principio no me había planteado abordar la cuestión del génesis de la leyenda negra, que esto es uno de sus primeros hitos, porque claro, lees obras como la de Judith Hood, centrada en el saco de Roma, o André Chastel, de autores europeos, anglosajones, y no están ahondando en esta leyenda negra y tienen una visión muy objetiva, que evidentemente se cometieron brutalidades, pero claro, esta visión tan catastrofista, yo pensaba que estaba totalmente desterrada, y te lo ves que se lo está promocionando la televisión pública española, ¿no? La hispanofobia yo creo que es constante en ese programa.
algunas veces velada, otras veces no tan velada, pero por ejemplo el experto en Roma, Néstor Marqués, que aparece siempre en ese programa, el otro día hicieron un programa sobre la esclavitud infantil y venía a decir que Trajano, que era un pederasta que estaba todo el día con niños y tal, y que fue el peor emperador de Roma en ese aspecto. ¿Y por qué lo dice? Yo creo, porque Trajano es hispano. Yo creo que no lo dice por otra cosa, pero bueno, no lo sé tampoco, pero me pareció muy curioso. Porque este ensañamiento, además luego le salió un tipo que ha escrito un libro sobre la esclavitud romana, que además ha entrevistado a Isaac, y bueno, viene a desmentir todas estas dijo una serie de falacias en el programa y una serie de tonterías, y lo que viene a decir es como que Roma, fíjate cómo eran los romanos, de crueles, es verdad que era una época dura, seguramente no tiene nada que ver con el siglo XX y no tiene nada que ver, pero lo que quieren demostrar es como que la historia es progreso y estamos aquí y hemos mejorado muchísimo y tal, y entonces te quieren vender, fíjate cómo eran de malas las épocas pretéritas, pero llegó el progreso, llegó la izquierda y hemos mejorado. De alguna manera subyace eso en los programas. Puede subyacer esa visión positivista de la historia asociada a la idea de progreso y que como en distintas épocas ha tenido que haber una suerte de activismo, pero yo creo que también hay una cierta deriva en ese programa por la falta de audiencia que ha ido a los contenidos más truculentos, más... Sí, ahora hablan de misterio y de fantasmas. Sexo y demás. En cualquier caso es curioso porque, digamos, las fuentes de la época romana no se cortan un pelo y muchas veces son abiertamente difamatorias y muchas veces, curiosamente, se incide, por ejemplo, para difamar a una mujer se hace énfasis en su supuesta promiscuidad sexual, en el caso de los hombres a tener relaciones homosexuales, como ya hemos comentado. Si tú, por ejemplo, lees la vida de los 12 Césares de Suetonio, pues más o menos él puede utilizar fuentes de la época, ser más o menos fiable, pero suele llegar un momento en que eso se convierte en una especie de Sálvame Deluxe, en la que menciona, por ejemplo, los pececitos de Tiberio, que en su villa de Capri tendría unos niños esclavos amaestrados que les mordisqueaban los genitales y demás. Y esto, por ejemplo, dio siempre desde el siglo XIX unas visiones muy sensacionalistas de la historia romana. Robert Graves lo utilizó para Sio Claudio para construir una dinastía Julio-Claudia que es totalmente una familia disfuncional con un amplio catálogo de parafilias. La crítica moderna ha tendido a poner en contexto todo esto y decir que, hombre, tú no puedes coger la vida secreta de Procopio para intentar deducir realmente cuál era la vida sexual de Teodora, la esposa de Justiniano, pero ahora hay como esta corriente woke que está utilizando todas estas menciones sexuales están cayendo en todos los tópicos decimonónicos y luego te hablan continuamente de fuentes, es que manejas fuentes que ya están superadas, no hablas desde el rigor. Y entonces es un poco... Pero curiosamente, a ver, estas referencias a la promiscuidad sexual femenina que eran difamatorias se están utilizando para presentarla como mujeres liberadas y estas referencias a la homosexualidad masculina que existía y hay muchos casos que están contrastables, pero en otras cosas se ve claramente que son difamatorios, pues lo están utilizando para ver antecedentes LGTBIQ+, y de ahí que te encuentres que gente afirmando que Heliogábalo pues era la primera mujer trans de la historia porque están dando por válido todo lo que está diciendo la Historia Augusta, que es una fuente claramente difamatoria y además que no le presenta como un transexual, sino más bien como un omnisexual, porque el tío le pega a todo, ¿no? Tú haces una lista de todos los tabús sexuales que podían existir en la Roma antigua y este emperador los habría transgredido todo. Es curioso porque se están utilizando muchas veces todos estos textos difamatorios para intentar engrosar pues la lista de eminencias LGTBI en el pasado. Es cierto que hay personajes históricos que es indudable que eran homosexuales, por ejemplo Miguel Ángel Buonarroti está fuera de dudas y de hecho lo que se puede debatir es si era bisexual o solo homosexual, pero por ejemplo en el caso de Cervantes se está utilizando su estancia forzada en Argel para decir que como alguien en un poema creo satírico, difamatorio, le llamó
gay, no exactamente gay, no sé qué la palabra usó, pero y como realmente en Argel pues eran bastante comunes las relaciones homosexuales forzadas sobre los cautivos, pues que él también tenía que serlo, ¿no? Al final sí que es cierto que lógicamente en el pasado hubo personajes homosexuales o bisexuales, pero realmente, claro, se está intentando engrosar, además de una lista, sí, además es que es muy difícil saberlo, pero luego también nos encontramos en excavaciones arqueológicas donde, por ejemplo, descubren una tumba en la que a lo mejor hay una espada y son unos huesos de una mujer y dicen, pues esta tipa tenía que ser lesbiana, porque claro, era una mujer guerrera y tal, y bueno, se hacen interpretaciones, estoy llevándolo esto al extremo, pero ocurre eso. Sí, ¿no? La arqueología queer básicamente se basa en esa idea. El ajuar funerario no es lo que la persona llevaba en vida, sino lo que alguien decidió meter en su tumba una vez muerto. Claro, que no sabemos exactamente por qué razones lo metió, es que es muy difícil. Entonces, todo lo que hagamos van a ser interpretaciones, hipótesis, pero muchas veces yo veo que se habla con una vehemencia y como esto fue así porque sí. Oye, no, podremos rebatirlo, ¿no? Pero yo me encuentro con historiadores que son muy reacios al debate, porque te intentan imponer su visión y esto es así porque lo digo yo. Pero no, porque lo digo yo. Soy yo la autoridad. A ver, yo lo que veo que ha habido también un deslizamiento en los últimos años hacia los argumentos de autoridad. Realmente, claro, cuando ya no concibes la historia tanto como un conjunto de métodos científicos destinados a establecer hipótesis que pueden ser debatidas, sino una especie de hermenéutica según la cual el historiador verdadero o el bueno o el riguroso es capaz de desentrañar pues todas las verdades que subyacen en el registro arqueológico, en las fuentes textuales, pues ya eso se convierte todo el debate en una maraña de argumentos ad hominem y de argumentos de autoridad que paradójicamente mucho se apela a la propia auctoritas de uno mismo y yo creo que ya estamos llegando a una concepción de la ciencia como una especie de sacerdocio, ¿no? Conciben ciertas personas que tú eres científico, o sea, porque has seguido, pues que alguien te ha designado como tal y una vez ungido con el óleo sagrado de la ciencia, todo lo que digas pues tiene que ser científico sin necesidad de pasar por un tamiz de una dialéctica, de una crítica, ¿no? Entonces estamos cada vez más dentro de unos argumentos de autoridad que llevan implícitos que al final todo se deduzca a quién es el verdadero historiador o a quién es el historiador bueno y cuál es el historiador malo, lo cual suele estar inevitablemente aparejado a descalificaciones de tipo personal. Y esto encaja además muy mal si volvemos otra vez a los postestructuralistas franceses, a Jacques Derrida, que hablaba de la différence, de la diferencia, hablaba de que hay que contextualizar, hay que problematizar, una palabra que gusta mucho a este tipo de historiadores, que hay que ver todos los puntos de vista, que hay que debatir, que hay que dialogar. ¿Dónde está la diferencia? Si no te vale mi diferencia, estás intentando imponerme tu visión. Es que son completamente incongruentes. Es que a mí lo que más me cabrea es las trampas que te hacen constantemente estos historiadores posmodernos. Me cabrea mucho porque juegan con otras reglas. Ellos te aplican un tamiz, la ley del embudo. Entonces tú juegas con unas reglas y ellos juegan con otras. Y claro, juegas con el tablero inclinado, siempre vas a perder. Entonces son debates estériles que no te llevan a ningún sitio. A ver, yo lo que veo es que lo que hemos pasado de una posmodernidad francesa que pretendía deconstruir o destruir los... Construir, que no era lo mismo que destruir, ¿eh? Era darle la vuelta, ver otros puntos de vista, verlo desde otras capas, pero no concretamente destruir, porque además destruir es muy fácil. Destruir es muy fácil, construir es muy difícil. Y esta gente lo que está haciendo es destruir, ni siquiera deconstruir, como hablaba de sí, pero de construcción, pero lo que han hecho es intentar construir una nueva ortodoxia. Hace poco, en un perfil de Twitter, Guerra en la Universidad se quejaba de que si no se había acabado de imponer una visión de izquierdas sobre la guerra civil es porque no habían logrado imponer lo que los anglosajones llamaban una master narrative. Es curioso porque este concepto surge como algo a criticar y a deconstruir por parte de los posmodernos y ahora vemos como gente que son sus herederos ideológicos lo
lo que pretenden es construir otra master narrative. Lo que al final vemos es como no es una emancipación realmente lo que se busca, sino poner otra ortodoxia, otra episteme, otra estructura de pensamiento dogmático y profundamente moralista, porque claro, todo esto no solo está asociado a un relativismo epistémico, sino también a un relativismo moral. Claro, para justificar el canibalismo de los mexicas, pues tienes que recurrir a ese relativismo moral de que todo, bueno, hay que son sus costumbres y hay que respetarlas, pero luego las atrocidades cometidas por Alvarado se miran con una lupa y se ponen en consideración. Entonces, al final, yo lo que veo es que todo es un continuo doble rasero. El relativismo epistémico te lo aplican a ti, pero tú lo que dices es un discurso que está condicionado por tu ideología y tus condicionantes culturales, pero no, yo digo la verdad absoluta. Bueno, Yello, pues a mí lo que me queda para concluir todo esto es que cuando te intentas sumergirte en lo woke y entenderlo, al final acabas más confundido de lo que partías al principio. Yo creo que ya nos despedimos, llevamos un buen rato hablando, continuaremos hablando de ello porque es muy interesante. Ha sido un placer charlar contigo y a ver si nos vemos de nuevo. Igualmente, Yello.